Estamos a punto de ponerle nuestro broche de oro a este estudio de Santiago. El libro de Santiago nos ha acompañado durante estas últimas semanas, últimos meses, donde mi compañero Esteban y también Pepe han podido compartir. Y al igual este servidor ha tenido el privilegio de compartir con ustedes cada jueves. Y este tiempo ha sido, la verdad, que de gran bendición. Al igual que ha sido un reto, ha sido un tiempo donde he podido aprender que debo depender totalmente de Dios y no de mi conocimiento, que debo ser un instrumento verdadero en sus manos, no a medias tintas. Entonces, nuestro libro de Santiago, a través de todos los estudios de cada jueves, hemos podido entender que la fe debe producir obra en nuestras vidas, debe ser una fe que debe actuar, una fe en acción, ¿no? Y en el día de hoy vamos a tratar un tema que es sobre la oración en acción, la oración cuando es eficaz, ¿no? Y nuestro hermano Domingo anteriormente ha leído estos versículos, entonces doy muchas gracias, doy muchas gracias por su ayuda, su trabajo. Y antes de entrar en materia, esta parte de Santiago es complicada, no es nada fácil. Al igual que predicar la palabra del Señor no es una tarea fácil. Uno siempre quiere hacer lo mejor posible, realmente dar un mensaje que esté conforme a lo que dice la palabra del Señor y también que sea un mensaje que produzca una acción, ¿no? en sus vidas, mis queridos hermanos. Y esta parte, a pesar de que sean 7 versículos y sea lo último de Santiago, no significa que no sea el menos importante. Toda la palabra es importante, pero esta parte es complicada, es complicada. Pero gracias a Dios puedo estar aquí con ustedes y también pido que el Señor hable a través de mi vida y pueda ser un instrumento suyo. Y tal vez en momentos de adversidad nosotros lo último que pensemos es en acercarnos a nuestro Padre, ¿no? Tal vez no oramos porque estamos cansados, estamos abatidos, estamos desilusionados, que suele pasar mucho. O también hemos perdido la costumbre de acercarnos a nuestro Padre, ¿no? Y a mí en este tiempo ha sido un tema que me ha marcado mucho, ¿no? Al igual que toda la palabra, cuando uno estudia su palabra, pues le marca la vida de uno y también le hace pensar sobre en qué punto juega la oración en nuestras vidas, ¿no? Si en nuestro único y también medio que puede acercarnos realmente a Dios, ¿no? Nos podemos acercar a través de su palabra, sí, podemos acercarnos tal vez adorando a nuestro Padre, pero eso también juega en parte a través de la oración, ¿no? Pero podemos observar que la oración es un instrumento especial y único que nos une directamente con nuestro Padre. Entonces, ¿qué papel está jugando, no? ¿Qué papel está jugando? Y Santiago no es menos en esta segunda parte del capítulo 5, ¿no? Que trata del versículo 3 al 20, ¿no? La oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos observar que la oración tanto es para lo bueno como para lo malo, ¿no? Es para momentos de gozo como para momentos de adversidad, ¿no? Y también en esos momentos de adversidad, es decir, el sufrimiento, debe ser la causa de oración y también de felicidad y también razón de alabanza. La oración, como comentaba antes,
debe ser ese principal instrumento y primera opción en nuestras vidas. No debemos buscar fuentes externas, ¿no? O alternativas, sino que nuestra oración hacia el Padre debe ser nuestra principal base, ¿no? Y como dice en el versículo 16, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Una oración hacia el Señor realmente puede hacer más que tal vez depender de X personas, depender tal vez de la situación que tú estés pasando o de depender de fuentes externas, como comentaba anteriormente. La oración debe ser nuestra principal opción. Y también en esos momentos de adversidad, ¿cómo actúa esa fe, ¿no? Es decir, si vemos que una oración eficaz y también una oración en acción realmente lo produce nuestra fe, ¿no? También eso puede traer, ¿no?, consecuencias a nuestras vidas. Y uno de los ejemplos que comenta aquí Santiago, comenta dos, pero el principal de todo y también que es el más llamativo es sobre el versículo 14, ¿no?, y en adelante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Podemos observar que hay procedimientos, ¿no?, que hay como tal vez ritos, ¿no? Podemos observar que sobre la autoridad de los ancianos, sobre la iglesia, ¿no? Esa no autoridad, sino también esas personas de referencia, ¿no? A quien podemos acercarnos y pedir ayuda, ¿no? Y el caso que comenta Santiago, es decir, podemos ver que son aquellas personas que se preocupan por cómo está la congregación, ¿no? Y al igual el ungimiento de aceite es un rito que simboliza, ¿no?, que la presencia de Dios está sobre que se le derrama el aceite, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Y al igual en estos tiempos pues se creía que tenía efectos medicinales, ¿no?, en los tiempos de Santiago y también en toda la palabra, ¿no? Pero estos ritos o estos procedimientos no deben ser nuestra principal acción, ¿no? Sino que Dios sí puede actuar a través de medicinas, ¿no? Dios sí puede actuar en el día de hoy a través de doctores, de médicos, ¿no? O tal vez en estos casos, ¿no?, de nuestros hermanos cuando nos encontramos enfermos, ¿no? Pero nuestra confianza y nuestra dependencia no tiene que estar sobre esas fuentes externas, como comentaba anteriormente, que realmente causan un cambio en nuestras vidas, ¿no? O en este caso una aspirina o un paracetamol, pues cómo puede realmente quitarnos el dolor de cabeza o tal vez el malestar en el cuerpo, ¿no? No tiene que depender de eso, ¿no? Sino que en un completo, ¿no?, en todo nuestra vida debe depender de Dios, ¿no? Y tienen que depender de acercarnos a nuestro Padre, ¿no? Dios sí puede utilizar a un doctor, Dios puede utilizar a un hermano, ¿no? Dios puede utilizar, como comentaba antes, a ese paracetamol, ¿no?, a quitar nuestro malestar, pero nuestra confianza, debemos entender eso, que nuestra confianza y que nuestro caminar, en este caso, si nos sanamos o nos curamos, debemos entender y comprender que Dios es realmente el que ha actuado a través de nuestras vidas y que el todo en nosotros es Dios, ¿no? Y es Dios en sí manifestándose a través de nosotros. Y hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no?, que nosotros dependemos de la voluntad de Dios, ¿no? Dios, tal vez a través de una enfermedad, de una situación también en nuestras vidas, en los procesos que estemos pasando, puede manifestarse también y también gloriarse, ¿no?, uno en Él, ¿no? Y uno de los ejemplos que se me vienen a la cabeza es Job. Job, a través de
de ese periodo de su vida que se comenta aquí en la palabra. Era un hombre justo, pero pasó por diferentes circunstancias, ¿no? Adversidades. Pero hay algo que marcó todo su camino, ¿no? Y toda su vida, ¿no? Que fue el depender completamente de Dios. A pesar de cuál era la situación, él oraba y también adoraba a Dios con su vida. Entonces, así al igual nosotros, no debemos de depender de fuentes externas, sino que debemos depender completamente de Dios. Entonces, ahora, este punto, la oración debe ser nuestra principal opción en cualquier circunstancia, ¿no? Y esa oración, cuando depende completamente de Dios, Dios actúa mediante su voluntad a través de nuestras vidas. Es algo precioso, es algo que es glorioso, ¿no? Y a la hora de observar cómo actúa Dios a través de la oración y también de nuestras vidas, también podemos ver cómo esa oración nos permite, ¿no? Unirnos, ¿no? A través de congregación, ¿no? De hermandad. Podemos observar que en los versículos 16, ¿no? Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Vemos esa unión, ¿no? Esa comunidad y cómo Dios actúa mediante ella, ¿no? Y también en los siguientes versículos podemos observar con el ejemplo de Elías, ¿no? Cómo esa oración también que realmente es algo solemne puede producir frutos, ¿no? Y el ejemplo que da sobre Elías, ¿no? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Vemos que aquí comenta Santiago que Elías era una persona completamente igual a nosotros, pero que oró fervientemente, sabía de quién depender, ¿no? Y él dependía completamente de Dios, y a la hora de depender completamente de Dios, Dios actúa, ¿no? Y enlazándolo con el punto anterior, ¿no? Sobre el tema de la enfermedad, sí, podemos tener enfermedades físicas, podemos tener enfermedades que tal vez nos quiten las fuerzas día a día, pero ¿qué más que realmente esa oración o tal vez ese acercamiento a nuestros padres, ¿no? A nuestro Padre Celestial, que entender y comprender que Dios ya nos sanó? No hace falta buscar otra sanidad completamente externa a la que dio nuestro Padre, ¿no? Que es la sanidad por nuestros pecados. Ver esa sanidad que a través de la cruz, ¿no? A través de su Hijo que envió nuestro Padre, pues podemos tener ese acceso a acercarnos a Él, y la oración juega un papel importante por eso, porque es el instrumento principal y también que es glorioso para hablar con nuestro Padre Celestial y también para gloriarnos en esos momentos de adversidad y también de abundancia. Entonces, no hace falta buscar fuentes externas que tal vez nos sanen, sí, físicamente, o tal vez nos ayuden en momentos de adversidad, sino que ante cualquier circunstancia debemos depender de nuestro Padre Celestial. Debemos depender de Dios, porque Él a través de su voluntad y de su poder actúa a través de nuestras vidas. Y entendiendo estos puntos, ¿no? Y sobre el punto del pecado, ¿no? Cómo es la enfermedad principal que hay en nuestras vidas. En los siguientes versículos vemos, ¿no? Sobre que 19 y 20, y concluye con eso, ¿no? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago concluye este mensaje mostrando que la fe es poderosa, ¿no? Es poderosa y es un instrumento, al igual que la oración, es un instrumento donde Dios se mueve
y también actúa a través de nuestras vidas. Pueden haber circunstancias, pueden haber procesos, pueden haber situaciones que tal vez nuestras vidas nos quite esa paz, ¿no?, que podamos tener aquí terrenal. Pero Santiago nos hace recordar y tal vez mirar esa gran recompensa que hay en el cielo, ¿no? Esa gran salvación y también gran cura que dio nuestro amado Señor Jesucristo en esa cruz por nuestras vidas, que es salvarnos y curarnos del pecado, de esa condenación eterna sin Él. Entonces, mis hermanos, en esos momentos de adversidad que tú tengas, en esos momentos tal vez de enfermedad o de prueba en cuanto a tu salud, déjame decirte que confía en Dios. Es duro, es complicado, pero confiando en Dios y tal vez alegrándote y gozándote en que ya eres salvo y no tienes que pagar esa condena eterna sin Dios, realmente Dios se va a manifestar en tu vida y en sí va a ser de gran provecho para ti. En esos momentos tal vez donde hayan tristeza, donde tal vez no vea otra salida, pero Dios está ahí. Dios está trabajando en tu vida. Y Dios en tu proceso, Dios en tu proceso y las circunstancias que tú estés pasando, es para su gloria. Entonces, mi hermano, te animo a que sigas adelante, luchando. Y al igual eso es para mi vida, porque yo soy el primero, yo siempre digo eso, yo soy el primero que tiene que depender totalmente de Dios. Y esto me ha enseñado la carta de Santiago, de que la relación con el Padre tiene que realmente ir unida con una oración que es eficaz, que es viva, y que en sí no tiene que estar a medias tintas, sino que tiene que depender completamente de Dios. Y cuando uno depende completamente de Dios en esos momentos de prueba, de adversidad, Dios se va a gloriar y también va a manifestarse a través de nosotros. Y no tan solo en nosotros, sino que nuestras personas de alrededor lo van a ver y se van a gloriar. No dependa de fuentes externas, no depende de X personas, depende completamente de Dios, porque Él te salvó y también te sanó de esa condenación eterna, de ese virus, ¿no? O de esa maldad que había en nuestro corazón, que es del pecado. Te salvó de eso. Entonces, lo que pasa aquí en la tierra, todo entra en los planes de Dios y también tú estás en sus manos. Recuerda eso. Sé como Job, que a pesar de que sus familiares ya no estaban con él, aunque a pesar de que sus familiares le decían, deja a tu Dios, ¿no ves lo que te está pasando? A pesar de que perdió todo, confió en Dios, lo alabó y oró a nuestro Padre Celestial. Y así al igual nosotros debemos acercarnos a nuestro Padre a pesar de las circunstancias y a pesar de las adversidades, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, mis hermanos, muchas gracias y también es un gran honor y un privilegio de estar con ustedes y espero que pueda tener la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes y también que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana y recuerden, no están solos. Dios se preocupa cada día y también por nuestras vidas y está al tanto y está al control. Que Él sea el capitán de nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, un gran abrazo y que el Señor les bendiga.